en la casa, pero que un día decide dejarlo que vuele y que salga libre. Está la libertad que se hace cuando se pelea por un pueblo, por emanciparlo, porque sea independiente. Hay muchísimas clases de libertad, pero también hay muchas clases de esclavitud. Está la esclavitud de la fama, de los honores, está la esclavitud al trabajo, está la esclavitud a un vicio específico, puede ser fumar, puede ser exceso, puede ser adicción a los videojuegos, puede ser a los juegos de azar. O sea, hay mucha esclavitud en este mundo, cosas que nos destruyen, cosas que nos quitan el tiempo, que nos consumen preciosos momentos que deberíamos dedicarlo a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión yo he traído un tema titulado La verdadera libertad. Porque aunque muchas personas piensan que tener muchos seguidores en YouTube, que le den like a sus programaciones, o tener fama como los peloteros o los que juegan en el baloncesto de la NBA, la verdadera libertad la podemos conseguir solamente en Cristo Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera contar la historia de un personaje que libertó a su país con una de las herramientas más efectivas que puede existir. No cogió un arma, no cogió algo que provocara la violencia del pueblo, se mantuvo firme, siguió los ejemplos de un maestro humano en el cual él había visto que también había conquistado su país, me refiero a Mahatma Gandhi. Así que yo le voy a hablar en esta ocasión de Nelson Mandela, quien tenía como no diría como su ídolo, pero su maestro a seguir a Mahatma Gandhi cuando liberó a la India mediante el proceso de la pacificación, el no a la violencia. Nosotros hemos visto en estos últimos años aquí en Estados Unidos cómo la violencia se enciende así como un fuego. Usted puede comienza un fuego pequeño y se pone grande. Hemos visto los casos por muerte de abuso policial y de esas cosas, y cómo la ciudadanía de una vez se altera. Pero hoy vamos a estudiar el hecho de que la violencia no lleva a nada. La violencia no es la mejor solución. Y vamos a ver un ejemplo en Nelson Mandela. Claro que pagó un precio muy caro por eso, pero indudablemente que lo logró. Logró mandar un mensaje al mundo, y hoy muchos ven en Nelson Mandela un maestro, ven un ejemplo a seguir. Mientras otros creen que por medio de la violencia y de la guerra y violando los derechos de los demás pueden conseguir las cosas, pues Nelson Mandela nos enseña a nosotros que mediante la pacificación y los buenos valores podemos también conseguir las cosas. Nelson Mandela nació el 18 de julio del año 1918 en Sudáfrica. Y voy a contarle algunos de los logros personales de él antes de llegar a cómo fue su vida en un principio. Por eso quisiera mencionarle que Nelson Mandela recibió el premio Lenin de la Paz en 1990, luego recibió el premio de Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1992, luego recibió el Nobel de la Paz, ese me llama la atención, Nobel de la Paz, 1993, pero también recibió Medalla Presidencial de la Libertad en 1999. Ahora, ¿cómo logra Mandela todas estas placas y reconocimiento a través de su vida? Miren, la vida de Mandela no fue fácil. Nació en un lugar muy pobre y en su tiempo existía el apartheid, donde los blancos dominaban a los negros no tenían derecho a ir a la escuela, no tenían derecho a votar en las elecciones. En otras palabras, todos sus derechos civiles le eran prohibidos. Entonces Mandela creció viendo eso y él dijo, algún día yo voy a luchar para que eso cambie. Pero ustedes saben que cuando un ser humano quiere cambiar un sistema, tiene que pagar un precio muy alto. Así que Nelson Mandela comenzó un movimiento a la vez que también iba estudiando como abogado, y ese movimiento provocó controversia con el sistema, porque el sistema entendía que los de color no tenían derecho a nada. Así que la primera vez a Nelson Mandela
lo metieron preso por 5 años. Luego lo soltaron. Después quedó un año libre y nuevamente volvieron y lo agarraron preso. Entonces Nelson Mandela duró en la cárcel 27 años por un ideal que él proclamaba, por un deseo que él tenía de libertar a su pueblo de la esclavitud blanca. Entonces, nótese aquí cómo aún a seres humanos de esta tierra le ha costado mucho lograr sus objetivos. Imagínense, a nuestro Padre Celestial le costó la vida de su propio Hijo Jesucristo para que viniera a libertarnos de este mundo de pecado. Y mientras Nelson Mandela luchaba por derechos civiles y por cosas que se iban a quedar en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo luchó por cosas que son eternas. De ahí la importancia de que nosotros entendamos que la verdadera libertad la ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y no es que está mal lo que Mandela hizo, no. Lo que hizo está bien hecho y aquí vemos los reconocimientos que se le dieron. Pero Mandela luchaba por cosas pasajeras. Nosotros tenemos que luchar por cosas eternas. Eso no significa que mientras estemos en la tierra no luchemos también a favor del bienestar de los demás. Podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, pero con el estilo de Mandela. Mandela estaba en contra de la opresión, estaba en contra de los escándalos, estaba en contra de la fuerza, estaba en contra de eso de pagar ojo por ojo y diente por diente. Mientras los blancos oprimían a los de color y muchos lo mataban, Mandela se oponía a que los de color hicieran lo mismo con él. Así que durante todo ese tiempo se le separó de su esposa 27 años. Al principio, cuando entró a la cárcel, fue difícil. No le dejaban ver sus familiares, lo tenían aislado, creían como que era una amenaza pública cuando él solamente predicaba la paz. Pero no debe sorprendernos eso, porque también a Jesucristo los mismos fariseos lo trataron como si fuera lo peor del mundo, cuando Jesucristo vino a esta tierra a traernos paz, consuelo, esperanza, a sanar los enfermos y sobre todo a traernos libertad. Entonces, Mandela logra salir de la cárcel por un permiso que el mismo presidente le concedió. Y luego de eso, entonces, todas esas gente de su raza lo seguían por donde quiera. Durante esos 27 años, su esposa se encargó de seguir manteniendo el movimiento Mandela desde afuera de la cárcel, mientras que Mandela lo tenía desde adentro. Pero entonces, con el tiempo, la esposa de él se dejó influenciar de muchos de los seguidores de Mandela que entendían que no, que había que conquistar el poder a través de la fuerza. Así que ella, dentro del grupo de Mandela, forma un grupo que la sigue en ese sentido. Cuando Mandela sale de la cárcel, habla con ella y le dice, no, si durante 27 años yo estuve preso por mantener la paz, no es verdad que ahora yo me voy a ir para el otro lado. Así que entre ellos dos se armó una discusión y al final, lamentablemente, Mandela tenía que decidir entre sus ideales y su esposa. Por lo tanto, se separó de ella. Mandela siguió con su proyecto de conquistar la nación sin derramar sangre. Y algo que me llama poderosamente la atención, hermanos, es que cuando él es elegido presidente, él nombra en su gabinete a personas que le mataron, personas de la de él. O sea, ¿cómo tú premias a tu enemigo poniendo los cargos públicos cuando esos enemigos te mataron tus hermanos? Miren el mensaje tan grande de Nelson Mandela. Porque los blancos estaban asustados, dijeron, y ahora que tú ganaste, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y Mandela le dijo, no, vamos a hacer un gobierno de participación ciudadana, donde participen los blancos y los negros. Los quiero a todos trabajando. Entonces ahí vino otra vez la oposición de la esposa y de los seguidores de ella. Que cómo es posible que ya siendo presidente iba a dejar a esa gente en su gabinete. Mandela, su sueño era unir el país de una forma que no hubiera esa discriminación, y él lo logró. No solo logró libertar a Sudáfrica del yugo de los blancos, sino que le mandó un mensaje bien claro, diciéndole todos a la vista de Dios somos iguales. No importa el color de la piel, delante de Dios somos iguales, no importa tu estatus social, si eres rico o eres pobre, no importa tu físico, si eres gordo o eres flaco, eres lindo, eres feo, no importa, para Dios
todos somos sus hijos. Entonces Mandela manda un mensaje así y gracias a Dios que él logró eso. Así que hizo un buen gobierno de tal manera que lo estaban eligiendo para un segundo periodo. Pero no era un hombre ambicioso, hermano. No era un hombre como hay muchos hoy en día que hasta cambian la constitución del país para quedarse en el poder. Como hay muchos hoy en día que son unos tiranos, tienen 10, 20, 30 años en el cargo y no quieren que otros suban. No, Mandela mandó un mensaje bien claro. Yo fui elegido por 4 años y no quiero reelección. Así que después de eso, Mandela se retiró y andaba por diferentes países dando conferencias y fue, señores, un ejemplo de lo que se llama llegar al poder sin derramar una gota de sangre. Es un ejemplo de lo que se llama conquistar cosas de esta tierra sin tener que pisotear ni violar a nadie. Y aquí hay un mensaje para nosotros. No importa dónde tú estés trabajando o no importa el cargo que tú tengas en la iglesia, espera que sea Dios que te promueva. No te promueva tú. Dios sabe tu capacidad, Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y qué lindo es cuando a ti te reconocen tu trabajo en el campo laboral y te promueven por tu seriedad y por tu desempeño profesional. Y el patrón te sube porque vea bien que tú te has ganado esa promoción. Pero no es lo mismo cuando tú te la buscas tú o comienzas a hacer cosas indebidas. Lo mismo en la iglesia. Qué lindo es cuando a ti te eligen por tu espiritualidad a dirigir un cargo, sea de anciano, de diácono, de diaconisa, maestro de escuela sabática, no importa el cargo, pero que tú te al frente contribuyendo a la obra de Dios, porque Dios permitió que se valorara tu vida espiritual. Y los dirigentes entienden que tú reúnes las condiciones para ayudar en la obra de Dios. Así que Mandela es un ejemplo para nosotros en todo ese sentido. Lamentablemente, Mandela falleció el 5 de diciembre de 2003. Apenas hace que 7 añitos, 8 años, que ahora en diciembre va a cumplir 8 años que falleció Mandela. Pero miren todo lo que logró este hombre. Vino de la nada y subió a lo más alto, porque lo más alto que un hombre puede llegar en esta tierra es el presidente de un país. Después de ahí, ¿qué más usted quiere? ¿Qué más puede lograr después de la presidencia? Pero ¿cómo lo logró él? Pacíficamente, hermano. Eso sí, le costó 27 años de cárcel solo por ir en contra de un sistema en el cual él no estaba de acuerdo. Así que ella escribió una frase que me llamó poderosamente la atención y quisiera compartirla con ustedes. Dice, he anhelado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es el ideal por el que espero vivir y espero lograr. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Mandela estaba dispuesto a morir por ese ideal. Gracias a Dios, el Señor le permitió lograr y vivirlo en carne propia ese ideal. Fue presidente, logró cambios sustanciales en su nación de Sudáfrica. Y nosotros debemos entender cómo Dios dirige también a seres humanos aquí en esta tierra que tienen planes de que las cosas cambien. Ahora, yo les voy a decir la verdad. No está mal conquistar cosas de esta tierra. No está mal. Lo que está mal es el método que usted use para llegar ahí. Mandela usó la paz, pero ustedes saben de muchos que han subido a la presidencia mediante la violencia, un golpe de Estado, pisoteándolo a la población, haciendo un sinnúmero de cosas, pero Mandela no actuó de esa manera. Entonces, aunque él logró la libertad de su país, él logró una libertad pasajera. ¿Por qué? Porque un día va a venir Jesucristo y ya Sudáfrica va a desaparecer. Entonces, yo le quiero hablar ahora de un personaje que te promete la libertad eterna. Mientras tú estés aquí en la tierra, él va a luchar contigo, pero él te va a dar la verdadera libertad. Yo quiero hablarle de ustedes, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que van a ver este tema a través de YouTube y de Facebook Live, pues también quisiera informarles que si tú estás esclavo de algún problema personal, un vicio del trabajo, una situación sentimental, porque a veces nos esclavizamos también con las situaciones sentimentales,
Yo te pido en el nombre de Jesucristo que te enfoques en Jesús, que tú veas a Jesús como el único que te puede dar la verdadera libertad. Mira, los problemas económicos van y vienen. Las situaciones de familia van y vienen. Las enfermedades y la salud van y vienen. Un día tú puedes estar sano, otro día puedes estar en salud, un día puedes estar enfermo, otro día te sana. O sea, todas esas cosas van a ir y van a venir. Ahora, lo que yo te aseguro que es para la vida eterna es la libertad que Cristo te quiere dar. Ahora, ¿cómo yo puedo ser libre en Cristo Jesús? Jesucristo te hace la invitación. Mira lo que dice, lo que fue la lectura bíblica en San Juan, capítulo 8, verso 32. Dice, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo de os libertare, seréis verdaderamente que libres. ¿Dónde está la verdadera libertad? Está en Cristo Jesús. Y aquí dice que si Jesús realmente te liberta, entonces tú serás libre, libre de todas las situaciones de este mundo y también va a tener la vida eterna. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender lo que es la verdadera libertad. Vamos al libro de Gálatas. Acompáñenme al libro de Gálatas en el capítulo 5 y el verso 1. Gálatas 5:1. Estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nótese que aquí el apóstol Pablo dice, si Cristo te hizo libre, ya no vuelvas a ser esclavo. ¿De qué no hace Cristo libre? No hace libre del vicio, no hace libre de la ira, del enojo, no hace libre de cualquier situación material de este mundo que nos tiene esclavizado, no hace libre de tantas cosas, porque por ejemplo tú puedes estar esclavizado a un determinado programa de televisión, puedes estar esclavizado al hecho de querer conseguir dinero como de lugar. Hay muchas formas de esclavizarse en este mundo. Por aquí Pablo nos dice que si realmente estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, debemos mantenernos en ella y no volver otra vez al yugo de la esclavitud. La esclavitud es un yugo, hermanos. Todo aquello que nos impide consagrarnos a Dios se convierte en una esclavitud. El verso 13 ahí de Gálatas 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servido por amor los unos a los otros. Pablo aquí nos aconseja que si Cristo te hizo libre, no vuelvas a ser esclavo de la carne. ¿Y por qué dice de la carne? Por nuestros deseos. Los deseos que nos esclavizan. Cosas que a nosotros nos gustan, que a Dios no le gustan, pero que nosotros hacemos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los alimentos. Hay cosas que a usted le gusta comer, que usted sabe que le hacen daño, pero se la come. Eso también tiene que ver con actividades que Dios no aprueba y que usted realiza. Hay muchas cosas que nos esclavizan en este mundo, por lo tanto debemos seguir los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Segunda de Corintios. Segunda carta de los Corintios en el capítulo 3 y el verso 17. Segunda de Corintios 3:17. En esta Biblia dice lo siguiente, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si ustedes notan, aquí el Espíritu está en letra mayúscula, lo que significa que aquí Pablo también nos menciona que el Espíritu Santo nos da libertad. Cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos libertad. Vamos a ver lo que dice ahí mismo Primera de Corintios, pero ahora el verso 2, el capítulo 6 de Primera de Corintios y el verso 12. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Recuerden que estamos hablando sobre la verdadera libertad, la que es real, no la que el mundo da, sino la que da Cristo. 6:12. Dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está hablando aquí que hay cosas que son aprobadas por Dios que usted puede hacer,
pero que no debe dejarse dominar de él. Y yo no quiero decir un ejemplo específico para no ofender a nadie, pero usted sabe a qué se refiere. O si no, le hago una ilustración. Las cosas buenas que Dios le permite, no abuse de ellas, para que usted entienda. No se esclavice, sino que también tiene que ser libre en ese sentido. Vamos a los Salmos. Libro de los Salmos, vamos al capítulo 119. Libro de los Salmos, el capítulo 119 y el versículo 45. Salmo 119, verso 45. Dice David, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Aquí viene otro detalle. ¿Tú quieres ser libre? ¿Quieres andar en libertad? Entonces guarda los mandamientos del Señor. David andaba en libertad y David no era perfecto. Y ustedes lo saben. Pero David se consideraba un hombre libre porque él andaba en los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Lo que establece la Biblia, los 10 mandamientos que usted y yo conocemos. Y para aquellos que me están viendo a través de YouTube, entonces yo le invito a que se vaya al libro de Éxodo, capítulo 20, y se lea los versículos desde el 1 al 17. Ahí tiene los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, y esa es la ley que rige y que va a funcionar en las mansiones celestiales también. Vamos al Salmo 34. Denle un poquito para atrás y vayan conmigo al Salmo 34. Me gusta que ustedes lean para que ustedes vean que no son mis palabras, que no me la estoy inventando, sino que la Biblia que la dice. Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella le librará ¿quién? Jehová. Entonces, el que quiere ser libre en Cristo Jesús va a padecer persecución, va a tener problemas. Pero aquí el salmista me dice que a los que son justos, a los que guardan su ley, a los que caminan en Jehová, el Señor lo va a librar de todas sus aflicciones. Salmo 68, denle un poquito más para arriba. Salmo 6, 8. Vamos al Salmo 6, 8 y el versículo 6. ¿Qué dice ahí? Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, los que están cautivos, esclavos en este mundo, Dios los saca a prosperidad. Este es un mensaje para ti y para mí. ¿Qué te tiene esclavizado? Te pregunto yo. ¿Tiene algún problema que no te deja ser feliz? Entonces tú tienes que ir al que liberta, al que da la verdadera libertad. Tú tienes que ir al que da paz, al que te saca de esa carga, de esos problemas. Tú tienes que ir a Jesucristo. Vamos al libro de Isaías. Denle un poquito para adelante. Libro de Isaías, en el capítulo 61 y el verso 1. Un pasaje muy conocido, pero que tenemos que leerlo para aquellos que no tienen mucha destreza de la palabra de Dios. Isaías 61:1. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo al venir a la tierra? Dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Aquí vemos que una de las misiones de Cristo, ¿cuál es? Libertad a los cautivos. Y muchos en este mundo lamentablemente están esclavizados con algo. Y usted que me está escuchando sabe con qué usted está esclavizado. Pero aquí nos habla de la misión del Mesías, libertad a los presos. Y cuando habla de libertad a los presos, no solamente se refiere a que los saquen de la cárcel, sino a aquellas personas que aún estando presas, aceptan a Jesucristo como su salvador personal, ya interiormente son libres, aunque físicamente todavía estén bajo la cárcel. Los barrotes le impiden moverse libremente, pero en su corazón son libres en Cristo Jesús. Y si Jesús viene y esa persona todavía está ahí, entonces Jesucristo la va a libertar y llevarlo al reino de los cielos. Así que la libertad que Cristo ofrece tiene que ver con libertad económica, tiene que ver con libertad de salud, tiene que ver con libertad en el sentido de que usted sea libre, Señor. Libre en Cristo Jesús.
por sobre toda la cosa. Veamos un par de versículos más. Vamos a Primera de Pedro, casi llegando a Apocalipsis, primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 16. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. En esta versión dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Pedro aquí nos enfatiza lo mismo de Pablo. Pedro dice aquí, somos libres, por esa libertad no la use para hacer lo que usted quiera, úsela para el Señor. Es decir, si Cristo te liberta, Cristo espera que tú le sirvas a Él. Que la libertad que Él te desea para que tú seas libre en Cristo Jesús y tú puedas compartirla con los demás. Pero como dijo Pablo anteriormente, ya que Cristo no perdonó los pecados, entonces ahora le vamos a dar el gusto a la carne y vamos a volver otra vez a la esclavitud. No, cuando somos libres en Cristo Jesús es para siempre. Y miren, podemos caer en el proceso, podemos caer, pero también tenemos que levantar. Ahora, ser libre en Cristo Jesús no significa que usted no peque. Ser libre en Cristo Jesús significa que a pesar de cometer un pecado, podemos pedir perdón y continuar el camino hacia el reino de los cielos. No hay perfección en esta tierra. No la hay. La santidad completa y la perfección será dada en el cielo para lo que logren ser salvos en Cristo Jesús. Así que usted no me puede decir, mire, pastor, yo estaba portándome bien, pero cometí una falta y ahora no sé qué hacer. Yo mejor creo que ya Cristo no me va a perdonar. No, no, no. La Biblia dice que Cristo está dispuesto a perdonarte cualquier pecado. Incluso se va más lejos. Dice que lo echa en el fondo del mar y no se acuerda de él. Entonces, para tú ser libre en Cristo, debes confesar tu pecado y mantener tu confianza y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Démosle un poquito para atrás. Vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo 8. ¿Qué declaración tiene Pablo para nosotros aquí? Libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Cuando dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí lo que Pablo está diciendo, que no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, nosotros tenemos que andar en la vida espiritualmente. Ahora, eso significa que la parte espiritual está dominando la parte carnal. El cuerpo te va a pedir cosas que va a entrar en contradicción con la parte espiritual. Entonces tenemos la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Entonces hay un conflicto. Tú quieres servirle a Dios espiritualmente hablando y el cuerpo quiere servirte a ti o al enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice en otra parte, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces hay un conflicto dentro de nosotros. Pero recordemos que no debemos permitir que el cuerpo domine la mente. El cuerpo te pide algo que tú sabes que no está correcto delante de Dios, tú le tienes que decir, no, eso no va. Ahora, si tú dejas que el cuerpo domine la mente va a actuar y te va a impulsar a hacer aquello que Dios no quiere. Por eso dice aquí bien claro que, que no hay condenación para los que ya están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú andas espiritualmente, ya tú eres salvo en Jesús. Pero cuando tú permites que el cuerpo te domine, entonces tiene una batalla. Y miren, Pablo fue un hombre consagrado a Dios. Y de todos los seguidores de Cristo, Pablo fue el que más predicó y que más iglesias fundó y posible el que más almas llevó a los pies de Cristo Jesús en su ministerio. Y aún así Pablo tenía esa lucha, hermano. La lucha que tú y yo tenemos hoy. Quería servir a Dios espiritualmente, por el cuerpo le pedía cosas. Y él tenía que dominar, decir, no, en el nombre de Jesucristo no lo voy a hacer. Y eso es lo que tú y yo tenemos que en nuestra vida
practicar. Cuando tengamos deseo de pecar, cuando tengamos deseo de hacer algo que a Dios no le agrada, pidámosle a Dios fortaleza espiritual para no cometer ese pecado. No volvamos a la esclavitud. Tú y yo ahora mismo somos libres en Cristo Jesús. Cristo nos ha dado la libertad. Y esa libertad es eterna. Mientras tú te mantengas fiel al Señor, tú eres libre en Cristo Jesús. Pero esa libertad debemos usarla ¿para qué? Para predicar el evangelio y para llevar una vida que le agrade a Dios. Vamos a ver un par de pasajes más. Vamos al libro de Santiago. Ahí nuevamente, casi llegando para allá, para cerca de, después de Hebreos, tenemos a Santiago. Vamos al libro de Santiago. Hay un pasaje ahí que quiero compartir con ustedes. Ahí en el capítulo 1, verso 25, Santiago 1, 25. Mas el que mira en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haga. La ley de la libertad. ¿A qué ley se está refiriendo Santiago? A los 10 mandamientos. Para muchos, los 10 mandamientos es una ley de no haga esto, no haga aquello. Para otros, los 10 mandamientos son un estorbo para ellos hacer lo que quieran. Y es verdad que es un estorbo. Porque cuando guardamos los 10 mandamientos es a Dios a quien estamos obedeciendo, no al cuerpo nuestro. Pero aquí dice bien Santiago que debemos tomar en cuenta la ley de la libertad. Si los 10 mandamientos también nos liberan del pecado, hermano. El que guarda los 10 mandamientos está caminando derecho con el Señor. Y se le unen se le une el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5. El amor, la fe, la paz, la benevolencia, todo eso se une cuando usted guarda los 10 mandamientos. Un último pasaje, libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 13. Libro de los Hechos, capítulo 13. Y el versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, por medio de Jesucristo, somos justificados y libertados del pecado. Mediante la ley de Dios la guardamos porque ya somos salvos por fe. No guardamos la ley para ser salvos, pero también guardamos la ley para ser libres de la esclavitud. Y yo quisiera que entendamos eso. Tenemos que ser libres en Cristo Jesús mediante la fe y la obediencia. Es la mejor manera que tenemos de actuar. Cristo Jesús es nuestra libertad. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana, primeramente para aquellos que están a través de la internet. Quiero decirte en este momento que Cristo te hace la invitación de sacarte de la esclavitud en la que tú estás, que Cristo te invita a que sea libre en él y te da una libertad sobre la carga del pecado o sobre cualquier circunstancia por la que tú estés pasando. Estás en un vicio que no te deja ser libre. Cristo te invita a que vayas a él para libertarte de ese vicio. Está en una relación tóxica de pareja donde tú no eres feliz. Cristo te invita a que deje eso y venga a él. ¿Tienes tú problemas en el hogar, con tus hijos, con algún familiar específico? Cristo te invita a que deposite en él su confianza para él libertarte de esa situación. Cualquier cosa que tú tengas en este momento que te esclaviza a Cristo, él te invita a que venga a él para darte la verdadera libertad. Y a ustedes, mis queridos hermanos, que también me están viendo a través del internet, yo quiero hacer una invitación. Ya nosotros conocemos el camino, conocemos la verdad, conocemos la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús nos invita a que definitivamente nos comprometamos con él. El evangelio es un asunto de fe, obediencia, pero también de compromiso. Porque no nos vale de nada, yo creo en Dios, si no me comprometo con la obra de Dios. Hay que comprometerse con Dios.
Hay que vivir una vida que le agrade a Dios y que también sea un testimonio ante aquellos que te ven. Hay que vivir una vida de predicación. Ustedes notan el ejemplo de Jesús, de Juan el Bautista. Eran personas que entregaban su vida al evangelio y murieron por el evangelio. Los discípulos no solamente aceptaron a Jesucristo como su salvador personal, sino que también ellos entregaron su vida por la causa. Así que el tema de esta mañana titulado La verdadera libertad nos ha enseñado a nosotros que lo único que nos hace libre en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. No se apegue a nada de este mundo, todo se va a quedar. Cuando usted se muera no se va a llevar nada. Ok, disfrute las bendiciones que el Señor le da, pero no se apegue a ellas. Y recuerde, comparte esas bendiciones con el más necesitado. Ayude a los que no han tenido la bendición que usted ha recibido. Millones de seres humanos van a la cama sin comer, mientras muchos de nosotros tenemos abundancia de comida en la casa. Millones de seres humanos no tienen unos zapatos que ponerse, o un pantalón, o una camisa. Y en el caso de la dama, un vestido. Y tú y yo tenemos muchísima ropa que ni siquiera la usamos y están en buenas condiciones. ¿Por qué no compartir con el más necesitado? Tenemos que pedir a Dios que nos libere de un corazón egoísta, donde todo lo queremos para nosotros y no nos importa cómo estén los demás. Necesitamos que Dios nos dé un corazón bondadoso. Cristo no solamente se entregó a Él en alma y cuerpo, Cristo lo dio todo por la raza humana y nos dio un ejemplo. Nos enseña que al compartir lo que tenemos con los demás, entonces somos más felices y más libres en Cristo Jesús. Permítame orar, no sin antes recordarle a ustedes que es importante que hagamos un compromiso con Dios, pero con compromiso real, de verdad, donde podamos llevar el evangelio, que es lo único que Cristo nos pide. Cristo dice, acéptame como tu salvador personal y predica, habla de mí a los demás. Es todo lo que Jesús pide. Así que aprendamos a hablar de Cristo y a testificar de Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por el tema de esta mañana, que nos enseña que somos libres en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que nos atan en esta tierra. No voy a entrar en detalle porque cada quien sabe de qué está esclavizado. Ahora yo quiero orar por ellos, tanto los que están a través de la internet ahora en vivo y aquellos que verán la predicación más adelante. Señor, tú sabes la situación de cada uno de ellos. Libéralo de cualquier esclavitud que le está robando su vida, le está robando su salud, le está robando la felicidad. Libéralo porque tú tienes poder para eso, Señor. Oh Padre Celestial, también quiero que tú, por tu misericordia, pases tus manos sobre los enfermos. Ahí tenemos una lista de 47 peticiones. Tú la conoces, Señor. Hemos estado orando durante la semana y por varios meses. Y vemos cómo tú la vas respondiendo cada uno de acuerdo a tu voluntad. Escucha, Señor, la súplica. Hay respuestas que necesitan más urgencia que otras. Pero, por ejemplo, el caso de los enfermos. Personas que tienen cáncer terminal, Señor. Personas que tienen el COVID-19. Yo te pido, Padre, que tú le escuches sus oraciones, que tú le sanes de acuerdo a tu voluntad. Aprovecho para orar por todos los médicos a nivel mundial, esos que están batallando en los hospitales para salvarle la vida a su prójimo. Protégelos, Señor, dale fortaleza y permite que ellos también puedan cuidarse para que esa horrible enfermedad no lo ataque a ellos y también fallezcan. Tú sabes que los médicos, Señor, después de ti, son los seres humanos que están en esta tierra para prolongar la vida y preservar la salud de muchos que sufren enfermedades. Pero al final de esta oración quiero pedirte algo muy especial. Señor,